Bienvenidos sean todos. Vamos a continuar en la página 6, en donde dice conciencia de clase. Ya definimos lo que es una clase social, hablamos de las características que se van a conjugar para que tengamos precisamente esa clasificación y también explicamos las características particulares o las principales características de cada una de las clases sociales de la actualidad, que sería la clase alta, la clase media y clase baja. Lo que veremos a continuación es el concepto de conciencia de clase. Leo primero lo que aparece aquí en el texto y después daremos una explicación tomando esto, pero profundizando un poquito más. Dice lo siguiente: tener conciencia de clase es saber que comparto una situación común en los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, que pertenezco a una clase determinada, cuáles son los intereses que tiene una clase determinada y cuál es la posición que dicha clase ocupa en la sociedad. No es posesión, es posición. Bueno, ¿cómo entender esta parte? Conciencia de clase, es decir, asimilar en la clase social en la que estoy ubicado, aceptando la realidad en la que vivo, es decir, aceptando el aspecto político, económico, aceptando los ingresos que puedo percibir, aceptando la parte cultural que implica, es uno de los temas que viene a continuación, que implican varios temas como podría ser religión, costumbres, tradiciones, etc. Es decir, saber y aceptar la clase en la que me ha tocado vivir en este momento. Veremos que existe la movilidad social, que implica que yo puedo ascender o descender dentro de las clases sociales, pero al final de cuentas es no negar la clase en la que estoy viviendo. Eso es tener conciencia de clases. Es decir, saber que pertenezco a una o a otra clase social. Ahora, una cosa es que yo acepte que pertenezco a una clase social y otra muy distinta, y quiero que no la vayan a confundir con que alguien que está en la clase baja o en la clase media no aspire a ascender a la siguiente clase social. Es decir, no ser conformista. Pero una cosa es que no seas conformista y otra muy distinta, que no aceptes en la clase social que estás, que tienes coincidencia con un sector poblacional amplio, es decir, todos los que comparten la misma clase contigo, sobre diferentes aspectos económicos, políticos, económicos, por supuesto, y que por lo mismo vives una realidad social en el día a día, ¿sale? Entonces, tener conciencia de clases es aceptar la clase social en que me ha tocado vivir, con sus virtudes, con sus defectos, pero nada tiene que ver con que uno no pueda ambicionar a subir dentro de lo que es el esquema de las clases sociales. Eso es tener conciencia de clase, de tal suerte que si en alguna actividad yo les pregunto ¿qué es tener conciencia de clase? Pues sí, me pueden colocar o enlistar todos los puntos que aparecen acá, pero yo quiero que ustedes lo puedan explicar de una forma más sencilla, es decir, con palabras más simples que ustedes puedan generar, que en resumen diga que tener conciencia de clase es aceptar la clase social que nos tocó vivir, con sus virtudes, con sus defectos, más allá de que podamos ambicionar a subir a otra clase social. Quien está en la clase alta, bueno, podrá ambicionar a tener aún más ingresos, etcétera, pero sabe o se sabe que es parte de la clase alta. Ahora, en la página 7 vienen los efectos que genera tener conciencia de clase. Es decir, una vez que asimilas la clase social en la que estás, va a producirse diferentes efectos, y vamos a ver aquí que se van a generar sentimientos. Vamos a leer. El individuo, al ser consciente de su clase social, puede tener con respecto a las otras clases los siguientes resultados: sentimientos de inferioridad, sentimientos de superioridad y sentimientos de hostilidad. Bueno, al saberme perteneciente a una clase social, recuerden que los seres humanos no somos perfectos, por supuesto, y podemos en determinado momento de nuestra vida sentirnos superiores o inferiores a otros. Aquí no es de que lo seas o no lo seas, sino que todos en algún momento de nuestra vida, por algún privilegio que tengamos, podemos sentirnos más que otros. Lo grave es hacérselo sentir. Una cosa es que tú lo puedas percibir y hasta lo puedas pensar, pero otra muy distinta todavía, y es mucho más grave, que se lo hagas sentir a alguien, es decir, que te sientas superior y por lo tanto lo estés haciendo sentir menos. Claro, quedará en el otro si se hace sentir menos, pero repito, es algo habitual en los seres humanos que en el día a día, gente que tenga una posición económica mejor que otra, se lo hace ver, o
o un aspecto cultural o un tema de grados de estudios, etcétera, que se lo hagas ver a otro como una especie de, no reproche, ¿no? Sino, pues en muchos casos es hasta de humillación, desafortunadamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que una vez que tú percibes la clase social en la que estás, te puedes llegar a sentir más o menos. Y repito, todos a lo largo de nuestra vida hemos vivido quizá algún pasaje de esto en el que tristemente alguien nos haya querido o nos haya hecho sentir menos, o desafortunadamente nosotros estamos del otro lado, tal vez haciendo sentir mal a alguien, ¿no? Sintiéndonos superiores. A veces puede ser consciente, a veces inconscientemente, pero creo que todo el mundo ha caído en esta parte. Pero lo más grave va a ser el tercer sentimiento, el de hostilidad. La hostilidad ya implica agresión, la hostilidad ya implica, puede llegar a la violencia, la hostilidad implica rencores, y estamos hablando, recuerden, de clases sociales, por lo tanto son bloques de la sociedad que pueden desarrollar esto. Entonces, vamos poniendo un ejemplo de cada cosa. Sentimientos de inferioridad. Pensemos, para que sea más notorio, pensemos en un caso en el que una persona de la clase alta hace sentir menos a una persona de la clase baja. En muchas ocasiones hemos visto situaciones en la vida en la que en una casa en donde trabaja alguna empleada o empleado doméstico, son minimizados, son maltratados a veces por los dueños de la casa. Y desde la forma en que se refieren hacia estos trabajadores o trabajadoras domésticas, pues vienen términos despectivos, pueden haber muchos. La verdad es mejor ni decirlos, pero todos hemos escuchado cómo se refieren de forma despectiva en muchas ocasiones, y tristemente los dueños de las casas les enseñan después, no que se lo enseñen de que así lo vas a hacer, pero le enseñan con el ejemplo o con el mal ejemplo a sus hijos a tratar de igual manera a muchos de los empleados o las empleadas domésticas. Estoy hablando de personas que hacen el aseo, jardineros, cocineros, cocineras, etc. Y desafortunadamente los hijos de estas personas que son los dueños de las casas empiezan a tratar también de una forma despectiva hacia personas que están realizando un trabajo honesto, pero que necesitan ese trabajo, y muchas veces por esa necesidad de ingresos, esa necesidad de tener un trabajo, soportan muchos malos tratos, ¿no? Entonces ahí se está generando la parte de sentirse superior y hacerle ver con la forma en que se comunican o se conducen respecto a algunos trabajadores del hogar por parte de los dueños, precisamente de que se sienten superiores a ellos. Y desafortunadamente muchas de las personas que trabajan en este tipo de empleos, repito, jardineros, no sé, cocineros, cocineras, personas que realizan el aseo, etcétera, pues llegan a sentirse menos, por lo mismo de que es tal el grado pues repito, en algunos casos llegan hasta las humillaciones, desafortunadamente, que por esa necesidad de trabajo, pues bueno, someten en gran parte ellos mismos su carácter, su voluntad, por un tema de tener un ingreso para sus casas. Nosotros vivimos en una zona fronteriza, y hemos visto que muchas personas del país vecino vienen a trabajar precisamente hacia Tapachula, y se da mucho este fenómeno, desafortunadamente, ¿no? Desde la forma en que se les trata, y no solamente por la parte alta de la sociedad o los dueños de las casas donde ellos trabajan, no, desafortunadamente aquí también se da mucho un sentimiento de superioridad y de inferioridad sustentado en el tema de la nacionalidad, y eso es mucho más grave, porque ahí estamos terminando en muchos casos siendo hasta racistas, ¿no? Siendo como sociedad. Por supuesto, estoy seguro que muchísima gente, yo espero que ninguno de los que me está escuchando acá sea partícipe de eso, pero bueno, desafortunadamente es una realidad que sabemos que existe. Entonces, sentimientos de inferioridad y superioridad, vamos a algo más que quizá le pudo haber pasado a alguno de ustedes. Cuando estamos en tiempos normales, que antes de la pandemia, muchos jóvenes, cuando salen en las noches a lo que serían bares, centros nocturnos, etcétera, tienen que pasar por un filtro, es decir, lo que se conoce como los cadeneros, ¿no? Para ver quién va a ingresar a lo que es este lugar de diversión. Y en muchos casos, el cadenero, en base a cómo ve al cliente potencial, lo deja o no lo deja pasar. Y te hace sentir mal
cuando te tiene mucho tiempo esperando o definitivamente te tiene toda la noche y no te deja entrar solo por la apariencia que uno pueda tener. Generalmente las personas que trabajan en las puertas, o como se le conoce comúnmente cadeneros, tienen instrucciones también del dueño del lugar. O sea, no es algo que les nazca, no solamente ellos. Tienen instrucciones del dueño del lugar en donde dirán, bueno, si tú ves que es una persona que aparentemente va a consumir, pues déjalo pasar y dale prioridad. Si no, pues mejor que esté allá, porque estamos llenando el lugar y tal vez no van a consumir. Repito, es un tema de ahí de instrucciones del dueño del lugar, pero que desafortunadamente, y aquí es donde se viene marcando esa parte social, si la persona que llega tiene apariencia de tener buenos ingresos, tiene una apariencia o se baja de un vehículo caro, entonces es más fácil, y yo creo que seguramente lo han visto, más fácil de que accese. ¿Por qué? Porque se entiende que hay recursos para consumir en el lugar, al contrario de alguien que tenga una apariencia de lo contrario, es decir, que tal vez no tiene tanto dinero, que no va a gastar, y entonces le van limitando el acceso. Ahora, pensemos en un caso específico. Supongamos que una persona está ahí, lleva media hora pidiendo la entrada y de repente se baja alguien de un automóvil deportivo y le abren inmediatamente la puerta y accesa. El coraje de la persona que está afuera y que lleva más de media hora tendría que ser en dado caso con el cadinero, con la persona que te ha estado limitando el acceso, pero desafortunadamente en ese mismo caso, en esa misma situación, en muchas ocasiones contra el que se toma el coraje es contra el que acaba de entrar, es decir, contra el que le abrieron la puerta inmediatamente. Esa persona tal vez ni tiene la culpa, él no sabe que esta otra persona tiene media hora esperando ahí, sin embargo, ya le cayó mal, es decir, ya le cayó mal el que está afuera, que pase y que le abran y que le den privilegios. El otro quizá ni siquiera sabe quién eres, ni por qué estás ahí tanto tiempo, simplemente él entró. Le dieron preferencia, sí, pero él entró, al final de cuentas, como un consumidor. Pero se está generando ya un tema de resentimiento, no solo con el cadenero, sino al que le están dando el privilegio de pasar prontamente. Y es aquí donde viene el tercer sentimiento, el sentimiento de hostilidad, que es el más grave, porque derivado precisamente de estas diferencias entre las clases sociales, de estas formas de hacer las diferencias o de demostrar las diferencias, generalmente de la parte que está en la parte superior o media hacia abajo, es decir, clase alta y clase media con los de abajo, o clase alta con los de media, o clase media con los de abajo, generalmente es así, ¿no? El que se hace sentir el tema de la superioridad y por supuesto la inferioridad. Vienen momentos en donde las clases sociales, partiendo de la base, se fastidian, se molestan y se genera la hostilidad, es decir, ya por un tema de luchas, por un tema de justicia social, por un tema de rabia social, la parte que se siente oprimida, la parte que se siente agredida, la parte que siente que se hacen injusticias con ellos, llega un momento en donde se levantan. Y el levantamiento puede ser de muchas formas. Los más fuertes pues son las revoluciones, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Mexicana, recuerden que tuvo alguien que la encabezó y grandes militares con él, como pudo, Francisco de Madero es el que inicia la Revolución Mexicana, y se suman Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles, etcétera. Pero al final del día, la base, es decir, el ejército que estaba luchando, estaba compuesto sí por algunos militares, pero muchísimos campesinos. Entonces, ese hartazgo social de que ya hayan pasado por encima de ti, que hayan pasado incluso por encima de tu dignidad. Recuerden que la época de los terratenientes, el porfirismo fue algo muy fuerte, sobre todo respecto a los campesinos en aquellas famosas tiendas de raya, pues hizo que decidieran levantarse en armas e iniciar una guerra. Es una guerra civil al final de cuentas, la Revolución Mexicana. La Revolución Rusa es igual. Tiene una base en la que los obreros ya fastidiados de los abusos por parte, en ese entonces, de la parte alta, empezada por el zar. El zar es como la figura del rey en su momento de los rusos. Igual vino ese levantamiento armado sustentado en la ideología de Marx y Engels, el socialismo, el comunismo. La Revolución Cubana igual. La Revolución Francesa también. Entonces nos vamos dando cuenta que llegan puntos en los que las clases sociales se contraponen, y es lo que mencionó en su momento Marx de aquella famosa lucha de clases. Por ahí lo verán en alguna otra materia, en qué consiste precisamente la lucha de clases, pero es cuando la clase baja, ya fastidiada,
se va contra la clase alta, se da la revolución y buscan incluso el exterminio de la clase alta para que ya no existan más clases sociales, solo quede una, si acaso, ¿no? Entonces, es algo complejo, pero sabemos que se da. Nosotros en este país, teniendo, según los datos del INEGI, una población, o sea, un índice muy alto de población, no solo en pobreza, sino extrema pobreza, hemos visto cómo en diferentes partes del país, en varias comunidades ya se levantan y han invadido ranchos, por ejemplo. Chiapas vivió eso en el 1994, en donde indígenas de la zona, encabezados principalmente por el ejército zapatista, tomaron ranchos, invadieron ranchos y se posicionaron de ellos. Es decir, ya era una confrontación contra la parte alta de las comunidades donde ellos vivían, y así lo hemos visto en diferentes partes de la sociedad. El mismo eslogan, recuerden, de nuestro actual presidente, decía lo siguiente: por el bien de todos, por el bien de México, primero los pobres. Es decir, hay que atender primero a los que están en la parte alta, y se daba una percepción, y siguen teniendo muchos la percepción, de que había que dejar de lado al de la parte alta, o incluso en muchos casos se entendía hasta como una confrontación. Desafortunadamente, en muchos lugares estos revanchismos se empiezan a detonar, ¿no? Se empiezan a ver en algunas partes del país. Obviamente debemos tener mucho cuidado con eso, y por supuesto nosotros debemos ser factor de paz, factor de unidad, sí entendiendo la realidad que se vive, pero por supuesto alentando a la sociedad a ser prudente, a ser tolerante. Esa es la democracia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que produce tener conciencia de clase, saber en qué estás, saber en dónde estás, y derivado de dónde estés se pueden producir los sentimientos de inferioridad, superioridad y de hostilidad. Ahora, viene otro tema que ya les había comentado, la movilidad social. Dentro de la evolución social, la movilidad es muy frecuente. La movilidad social consiste en el desplazamiento de una persona que ocupa un lugar social a otro lugar, sea superior o inferior. Ejemplos: un profesionista que debido a los buenos sueldos y astucia pasa de la clase media a la clase alta, o un heredero de una gran fortuna por despilfarro queda pobre y de pertenecer a la clase alta ocupa un lugar en la clase baja. Clases sociales abiertas son aquellas que permiten la posibilidad de los movimientos sociales en un grupo, y la clase social cerrada son aquellas que no permiten la posibilidad de la movilización social en un grupo. ¿Cómo entender esto? La movilidad social no es más que la posibilidad de que una persona pueda subir o bajar dentro de esta clasificación social. Es decir, naciste en la clase media, que con tu esfuerzo, que con el trabajo, estudiando, esforzándote y siendo responsable en el área que te corresponda dentro de las funciones sociales, puedas tener mayores ingresos, puedas generar un prestigio y asciendas a la clase alta. O a la inversa, estabas en la clase alta o estabas en la clase media, nunca buscaste estudiar, nunca te hiciste responsable de absolutamente nada. Llega un momento en donde la persona que te mantiene ya no está, fallece, te abandona, etcétera, y tú no sabes hacer nada. Pues obviamente tu destino será la clase baja. Muchas personas terminan hasta mendigando tristemente en la calle, ¿no? Bueno, entonces la movilidad social es precisamente esa posibilidad de subir o de bajar dentro de la escala social, es decir, de la clase baja hacia arriba, de la media hacia arriba o hacia abajo, de la clase alta hacia abajo. Es decir, que puedas tener este vaivén dentro de lo que sería una sociedad. Ahora, las clases sociales abiertas es una clasificación precisamente de las mismas, en las cuales se permite la movilidad social, y podríamos estar en presencia prácticamente de todas las diferentes sociedades del mundo, ¿no? En la actualidad, en este mundo globalizado, una persona que se esfuerza puede ascender, y alguien también que no hace bien las cosas puede descender. Y las clases sociales cerradas serían aquel tipo de sociedad donde no se permite, es decir, donde prácticamente es una especie de predeterminación, ¿no? Naciste pobre, te morirás pobre. Naciste en la clase alta, morirás en la clase alta. Estás en la clase media, morirás en la clase media. Esto en la actualidad es difícil de encontrar. Sin embargo, por ejemplo, en la época de la Edad Media, los siervos de leva, independientemente de lo que podamos ver en películas de que la campesina o el campesino se enamoraban del príncipe o de la princesa, en la realidad eso prácticamente no pasaba. Entonces alguien que era siervo de leva, pues moría en esa parte de la sociedad, y alguien que estaba en la nobleza difícilmente iba a poder o iba a bajar
a convertirse en un siervo de leva. Lo que hacían generalmente era, si económicamente ya no estaban muy bien, hacían arreglos de, sobre todo, matrimonios arreglados, en donde casaban a una persona con otra para que nuevamente pudiera venir un ascenso económico, aunque no se perdieran los títulos de nobleza, ¿no? Títulos de nobleza me refiero a condes, vizcondes, varón, baronesa y por supuesto el rey, ¿no? Entonces la movilidad social, repito, es esa posibilidad de subir y bajar dentro de la escala social, y esto se puede dar dentro de las clases sociales abiertas. En las clases sociales cerradas, precisamente de lo que se carece es de esa movilidad social. Ahora, el siguiente tema es parecido al de clase social, pero tiene una diferencia. Leo: estatus. Es el rango o posición de un individuo en un grupo, o de un grupo en relación a otros, según lo juzgue o evalúe la misma sociedad. El estatus implica un conjunto de privilegios y obligaciones. Bueno, empiezo por marcar la diferencia, porque la definición pues está clara. La diferencia entre estatus social y clase social. En la clase social es un grupo de personas, una colectividad, un conglomerado de personas el que ocupa un lugar dentro de la sociedad, la clase alta, la clase media, la clase baja. En el estatus social, quien va a ocupar es el individuo. Es decir, el individuo es el que va a ocupar el lugar. Repito, si estamos hablando de clase social, estamos en presencia de que quien ocupa el lugar es un conglomerado, una colectividad, un grupo de personas. Por eso hablamos de clase alta, media o baja. En el cambio, en el estatus social, quien va a ocupar el lugar es la persona de forma individual. Ahora, el estatus social, quien te lo tiene que reconocer es la sociedad. Y aquí viene un tema que seguramente para muchos podrá parecer injusto, pero es una realidad. Quien termina juzgando el estatus social que nosotros tenemos es precisamente la misma sociedad. Es decir, nos vamos a esforzar por tener un estatus, pero al final del día, quien nos lo va a conceder, quien nos lo va a reconocer, es la sociedad, independientemente de nuestro esfuerzo. Lo más seguro es que si nos esforzamos y le mostramos a la sociedad que con trabajo, con estudios, con responsabilidad, con honestidad, estamos haciendo cosas buenas y estamos creciendo económicamente, en prestigio, pues obviamente tendremos un estatus para la sociedad, un estatus alto, un estatus digno. Pero si la sociedad, aún así, con todo tu esfuerzo, te juzga quizá por alguna acción, algún error de vida, y de ahí nunca te saca, bueno, tu esfuerzo muchas veces termina siendo pues un poco insuficiente, ¿no? Lo vamos a explicar con los siguientes ejemplos. Van a haber dos tipos de estatus: el estatus por asignación y el estatus por adquisición. Según el término que estamos escuchando, asignación significa aquel que la misma sociedad te va a dar. Es decir, que no importa lo que tú hagas, la sociedad te juzga y te dice, en base a esto, tú tienes este estatus. Y el de adquisición es precisamente el estatus que nosotros de manera individual nos vamos a ganar con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Entonces, hay una clasificación de estatus, pero sí quiero aclarar que al final del día quien termina juzgándote es la sociedad. Solamente que en uno hay un esfuerzo individual para adquirir el estatus, y en el otro, sin que tú hagas algo, ya la sociedad te juzgó. Es decir, no has tal vez ni siquiera hablado ni hecho alguna acción en específico, y ya te están juzgando, y vamos a ver por qué, y vamos a empezar precisamente con ese. Estatus social por asignación es aquel que nos impone nuestra sociedad, no importa cuál sea el esfuerzo del individuo, sino los criterios que ella tenga para juzgar. Entonces tenemos que ver cuáles son esos criterios con los cuales juzga la sociedad. Y cuando digo juzga la sociedad, somos nosotros mismos, O sea, nosotros somos parte de esa sociedad que juzga a una persona con los criterios que vienen a continuación. Criterio de raza, blanca o negra. Criterio de nacionalidad, mexicano o extranjero. Criterio de sexo, hombre o mujer. Criterio de edades, niño, joven, maduro o viejo. Criterio de riqueza, pobre o rico. Bueno, pensemos, si seamos muy honestos, ¿no? Aquí viene aquella parte de que solamente con tu apariencia una persona puede percibir algo de ti, que tal vez incluso no lo eres, pero por la pura apariencia te juzgan o nos juzgan, y por lo mismo nos tratan de una manera. Aquella frase de como te ven, te tratan, es una frase muy coloquial, pero es una realidad. Desafortunadamente no vivimos en una sociedad en que te da la oportunidad de que tú primero te expreses para que demuestres lo que hay acá, y termina nada más basándose en tu apariencia física generalmente, ¿no? Entonces vamos a ver los criterios y vamos a poner ejemplos con esto para que veamos cómo la sociedad, que repito, somos nosotros mismos,
terminamos por juzgar a los individuos y los vamos colocando en un estatus, ¿no? Criterio de raza, blanca o negra. Generalmente, si nosotros vemos las películas, las diferentes películas de Hollywood, te presentan dentro de la parte delincuencial de las películas, asociado más a las personas de raza negra o latinos, si hablamos de lo que es la comunidad norteamericana, que respecto a la comunidad blanca. Es decir, si quieren hablar de temas de narcotráfico, tráfico de armas, violencia, etcétera, siempre lo van a vincular más a que quien es el malo en una película es alguien que no es de raza blanca. Entonces, nosotros vamos generando esos estereotipos de tal suerte que cuando tratas con una persona rubia, le das un trato, en muchos casos preferencial, que si ves a una persona de raza negra o un latino. Y nosotros podemos decir, bueno, eso es lo que nos pasa a los latinos en Estados Unidos. Sí, es una realidad, pasa, ¿no? Sabemos lo que están viviendo los latinos con el actual presidente en Estados Unidos. Pero si ahora nosotros analizamos, por eso les digo, nosotros también somos parte de quien juzga, no solamente de cuando nos juzgan. Si nosotros vemos ahorita con todas estas caravanas de migrantes que han llegado a nuestra ciudad, pensemos qué trato les hemos dado como sociedad, tal vez de manera individual. Yo sé que más de uno va a decir, no, yo no lo he hecho, bueno, pero como sociedad sí podemos ver de qué manera se ha comportado Tapachula y los municipios aledaños. ¿Qué trato le hemos dado a todos los centroamericanos, a todos los africanos o personas que vienen de algunos países del Caribe y que han estado aquí con trámites migratorios? El trato que se le ha dado no siempre ha sido muy bueno, desafortunadamente. Entonces, los criterios de raza se marcan mucho y específicamente voy a comentar algo más. En esta misma zona, en otro momento, cuando vinieron personas de Europa, alemanes específicamente, se les abrió la puerta para lo que hoy que sabemos que son precisamente las fincas cafetaleras. Es decir, gente que vino a trabajar, se le abrió la puerta de una forma como no se le está abriendo a otras personas que también dicen que quieren trabajar y que son de una raza distinta. Estamos hablando de color de piel distinto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, de lo que nos quejamos que nos pasa en otra parte del mundo, principalmente Estados Unidos, muchas personas en este municipio, yo les invito a que ustedes no sean de esas personas, terminan tratando mal precisamente a las personas, repito, de las caravanas que han estado llegando últimamente. Entonces, el tema de raza, desafortunadamente sí, hace que tal vez no has hablado y ya te están juzgando de una u otra manera. Criterio de nacionalidad, mexicano o extranjero, pues esto está muy vinculado a lo que les comentaba, ¿no? En muchos temas para cuestiones laborales, siempre se le va dando la preferencia al local sobre el extranjero, salvo, porque también hay esos casos en los cuales a los extranjeros, abusando de la necesidad que se tiene, pues no les van a dar las prestaciones de ley. Entonces, te pago esto y si quieres, y si no, pues ahí ves si consigues trabajo. Y abusando de la necesidad de estas personas que están como migrantes que necesitan trabajar, pues bueno, terminan por aceptar esto, ¿no? Pero eso, al final de cuentas, es un abuso y eso está mal. Pero generalmente, si habláramos de trabajos que van a pagar todas las prestaciones de ley, muchas personas tienen la percepción de que, y lo voy a decir, que les van a robar o que van a estar solo un rato y que se van a ir y cosas por el estilo. Entonces viene también un tema de hasta discriminación por el tema de la nacionalidad. ¿Nos pasa lo mismo en Estados Unidos? Nos pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos. Nuestros connacionales que están allá viven lo mismo. Aquí lo importante y el chiste de aprender, la intención de aprender esta materia es también que nosotros, una vez que detectemos y analicemos lo que está pasando, seamos factor de cambio. No solamente un factor de análisis que veamos que sí, está la realidad y que no hagamos nada. Yo les he comentado que es obligación nuestra atender la situación social para transformarla. Criterios de edades: niño, joven, maduro o viejo. Bueno, igual, generalmente a un niño se le da un trato y a una persona mayor un trato distinto. Viene ciertamente todo aquello de que una persona mayor nos genera mayor respeto por los años, por un tema de sabiduría, que es algo que viene ya de forma tradicional en nuestra cultura. Y muchas veces a los niños, por ejemplo, si un niño llega a, no sé, a una tienda departamental
Quien lo debe atender tendría que decirle: joven, ¿en qué puedo servirle? Pero muchos empiezan: ¿estás solo? ¿Y dónde está tu mamá? O sea, como si el niño no pudiera pagar algo, o como si el niño no pudiera consumir algo. Empiezan a tratarlo como si estuviera perdido, cuando lo primero que tienen que darle es atención de cliente, y ahí sí percibir si está perdido o simplemente llegó a consumir algo, ¿no? Recuerden que en las tiendas departamentales también hay productos para niños. Obviamente no quiero que piensen en un niño de 3 años, de 4 años. Hay niños de 12, 14 y los tratan de una manera muy distinta. A ustedes, el día que salgan a buscar un empleo, van a ver también esta parte. Cuando eres joven y tienes poca experiencia laboral, pues generalmente sufres mucho el que le van a dar preferencia a una persona madura que ya tuvo 1, 2, 3 trabajos. Entonces también la sociedad te va asignando un estatus en base a tu juventud o a tu madurez. Y el criterio de riqueza, bueno, pues este es el más obvio, ¿no? Pobre o rico. Si tú, desde que te ven, das una apariencia de que tienes ingresos altos, porque puedes bajar de un carro último modelo, un carro deportivo, te ven ropa de marca, utilizas accesorios caros, pues la persona con la que tú puedes tratar muy probablemente te vaya a dar un trato distinto a que si la apariencia es de una persona que carece de los recursos que la primera persona, es decir, pues una ropa sencilla, que no te bajas de lo que será un auto último modelo, sino que te bajas del transporte público. Entonces, sí, todos sabemos que muchas veces hay demasiadas personas que dan un trato distinto solamente por esa apariencia económica. Entonces, el estatus por asignación es la que la misma sociedad nos va a dar, prejuzgándonos si quieren, ¿no? Es decir, ni siquiera hemos podido hablar, solamente por la apariencia que tenemos nos dan precisamente el estatus. La clave va a ser la adquisición, esa lucha, ese esfuerzo porque nosotros podamos ganarnos un estatus social distinto ya con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, con nuestros buenos sentimientos, con todo lo que hagamos en una labor social. La clave va a ser que aún con eso, al final del día, quien nos va a terminar dando o reconociendo, mejor dicho, el estatus va a ser la sociedad. Lo que es estatus por adquisición y la diferencia entre clase social y estatus lo veremos en la siguiente lección, pero ya me adelanté un poquito explicando tanto una como otra, ¿no? Bueno, que tengan muy buen día.